En lo inmediato, los titulares de las principales informaciones a cargo de Ramón Núñez Fernández. A pesar de los argumentos de la oposición, la Junta Central Electoral emitió una resolución mediante la cual mantiene la prohibición al uso de vallas, afiches, promoción en medios y mítines. Natanael Concepción, abogado y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, sostiene que la resolución viola derechos fundamentales establecidos en la Constitución, que la Junta Central Electoral reconoció era inconstitucional, artículos de la ley de partidos olvidando el conjunto y que con esto se pretende atar a la oposición. Un informe de los bomberos reveló que en Vidal Plast la acumulación de plásticos y una chispa originó la explosión por el contenido de metano y etileno y además la presencia de un producto llamado peróxido orgánico que debe almacenarse a menos de 20 grados Celsius, bajo cero, detienen los propietarios. Esta misma semana se inició el año escolar del sector público con muchas precariedades, muchas promesas y unos libros de textos en los cuales se han detectado errores gramaticales y en datos. El economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, doctor Antonio Siriaco Cruz, reconoce que con los datos del Banco Central de la República, julio, se revela la economía dominicana está en plena desaceleración y dos haitianos apodados Tommy y Anderson fueron acusados del asesinato del primer teniente de la Policía Nacional, José Joaquín Encarnación Montero, por razones de una deuda de uno de los indocumentados con el oficial. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 3 de septiembre del año 2023, señores. Ya vamos al último trimestre del año. Tenemos muchos temas, todavía está el tema de San Cristóbal, ya con el informe. Tenemos también el tema de la Junta Central Electoral, muy delicado. Y por supuesto tenemos el tema económico. ¿Cómo marcha la economía dominicana? Eso lo vamos a ver. Nuestra invitada en el día de hoy es una persona muy especial. Ella es precandidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno, la licenciada Delia Josefina Ortiz. ¿Verdad? Una mujer lanzase una campaña en donde obviamente gana internamente el presidente Abinader. ¿Por qué se lanza? ¿Cuáles son sus ideas? No se pierdan esa entrevista. La Junta Central Electoral hace un par de semanas emitió un comunicado, una admonición a los partidos políticos, señalándoles que de acuerdo al artículo 44 de la ley de partidos, en esta precampaña no puede haber afiches, no puede haber cruzacalles, no puede haber spots, no puede haber publicidad en los medios de comunicación, no puede haber mítines, es decir, todo debe hacerse a lo interior de los partidos políticos. Esa admonición ocurre en un momento donde el país está ya lleno de vallas, donde ha habido actividades al exterior, donde ha habido de todo. Bueno, hasta el PLD hizo una especie de convención antes de tiempo. ¿Qué ocurre? La oposición envió una comunicación argumentando que varios de los artículos de los cuales se agarra la Junta Central Electoral fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Es bueno recordar que esa ley de partidos fue un traje hecho a la medida por el sector de Danilo Medina, que hoy lo impugna. Era un traje a la medida para él atar de manos a sus opositores. Por eso pretendían primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso se cayó. Y el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional una serie de párrafos de esa ley. Es más, el Tribunal Superior Administrativo, ante una instancia en el año 19 de empresas publicitarias y empresas que trabajan valla, declaró que no procedía esa prohibición
Y eso está ahí. En esta semana se pronunció mediante resolución, como debió ser, la Junta Central Electoral, indicando que sí, que reconocía que algunos artículos habían sido declarados inconstitucionales, pero que otros no. Y esos son los que están aplicando. Visto así, la cosa está muy bien. El problema es la equidad. Porque el gobierno se ata de manos a la oposición, pero el gobierno no. En el país hay más afiches y pancartas del presidente Luis Abinader que la de la oposición junta, que la de Leonel, que la de Abel. Hay pancarta que dice Luis 24. Pero ¿qué pasa? Cuando la pancarta dice realizaciones del gobierno, eso no es proselitismo. Entonces la de la oposición es proselitismo. Cuando se dice, tenemos 2 millones inscritos en la seguridad social. Entonces eso no es campaña. Pero en la oposición, como promueve un candidato, es campaña. No se pueden los mítines, pero en cada inauguración hay un mítin reeleccionista. Entonces, eso sí se puede. Entonces, lo que hay, una inequidad. Para el martes 5, la Junta ha convocado a los partidos políticos para discutir el reglamento. Ojalá eso sea un bajadero de buscarle una fórmula salomónica, porque eso va a ser muy difícil de cumplir. Usted no puede pedirle a la oposición que se ate de manos y que se tranque, mientras el gobierno se está promoviendo en las redes, en los digitales, en todo. Y siempre ha sido así, lamentablemente. Siempre ha sido así. Pero no se ataba a los partidos políticos. Claro, yo reconozco que fue el PLD que aprobó esa ley de partido con un fin político. Bueno, la hicieron ese sector y ahora ese sector en el PLD, yo dueño del PLD, ahora se opone. Ojalá se le busque una fórmula intermedia a todo esto, porque si no la oposición va a acudir al Tribunal Superior Administrativo o al Tribunal Superior Electoral, porque también hay un tema de derechos fundamentales. Por otro lado, ya después de muchos días, de casi 3 semanas, el Cuerpo de Bomberos emitió un informe acerca de las causas de la tragedia de San Cristóbal. 35 muertos. Hay hogares que han perdido el cabeza de familia. Negocios que se perdieron y que todavía el gobierno ha ido en auxilio de ellos. Dice el informe de los bomberos que esto se provocó por gases que se pueden generar por sobrecalentamiento del plástico, como son metano y etileno, es decir, plastiplas. Acumulaba plástico, pero además ellos dicen que se reportó el hallazgo de un producto llamado peróxido orgánico 5.2, que es inflamable y que además debe de conservarse a una temperatura de menos de 20 grados. Nuestra temperatura es más de 30 grados. Claro, yo me temo que con ese informe va a ser muy difícil una condena en un juicio. Es un informe, yo lo siento flojo, porque no explica qué provocó la chispa para que unos plásticos provocaran una explosión de esa magnitud que destruyó estructuras de hormigón armado, muros de hormigón armado, columnas de hormigón armado, colapsaron. Prácticamente una cuadra entera se fue. La explosión de plásticos. Ya fueron apresados los propietarios
Pero al margen de todo eso, yo pienso que el Estado tiene que ir en auxilio. Esa familia que perdieron a la cabeza, esa familia que hay que buscarle la vuelta en los programas sociales, vivienda. Pero los empresarios pequeños que perdieron su negocio, hay que auxiliarlos, hay que darle préstamos blandos. Porque ellos no tuvieron la culpa de negligencia y de incumplimiento de leyes. Y ese incumplimiento de leyes es un déficit gubernamental. Entonces, no es el parque memorial que Robertico quiere hacer. No. Eso es, los familiares no quieren homenaje, porque ellos no fueron mártires, ellos fueron víctimas. No es un parque memorial, es acudir en ayuda de los que perdieron sus familiares, es acudir en ayuda de los que perdieron sus negocios. Y con informes técnicos de peso, ve la causa. Porque ese informe de los bomberos es un informe flojo. Ese informe, yo me temo que en un proceso civil, porque este proceso no puede ser penal, me temo que se cae. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar de economía. El tema económico es importante. Para ustedes es bien confuso porque del gobierno le pintan un panorama paradisíaco. Pero usted tiene organismos internacionales como el Banco Mundial que dicen un informe, mire, el modelo de crecimiento de República Dominicana se está agotando. Hay que hacer una serie de cosas comenzando con la educación. El fondo no, el fondo se ve en elogio. El fondo se ha caracterizado porque nunca ha logrado predecir una crisis. La crisis financiera del 2008-2009, el Fondo Monetario, teniendo los mejores modelos econométricos y teniendo el mejor estado economista, fue incapaz. Nunca han logrado predecir una crisis económica. Por ejemplo, la quiebra de banco que se produjo en este año, ellos fueron incapaces de predecirlo. Y claro, cuando un gobierno se porta bien en materia macroeconómica, como pasa con los gobiernos dominicanos, los informes siempre son muy benévolos. Claro, usted tiene que leer entre líneas cuando yo le dice, mire, usted tiene que hacer una reforma fiscal, usted tiene que hacer reformas estructurales. Pero ¿cuál es la realidad de la economía dominicana? Esta semana el Banco Central, y bueno, usted pone el titular que usted quiera, el que más le favorezca. El titular dice, economía registra expansión de 2.9 en el mes de julio. Usted dice, bueno, parecería un número bueno. Pero ¿qué ocurre? Que ese 2.9 es el crecimiento de julio de este año contra julio del año pasado. Pero si nos vamos al crecimiento en este año, que es lo que nos importa, a junio apenas 1.2% y a julio 1.4%. Cuando usted lo compara con el año pasado, hay una caída de 4.4 puntos porcentuales, porque el año pasado para julio estaba creciendo a 5 y pico %. Entonces estamos en presencia de una desaceleración, de una ralentización o de un estancamiento, como escribía el doctor Leonel Fernández en un artículo precioso. Es lo mismo las tres cosas: estancamiento, desaceleración y ralentización. Mi artículo de esta semana, yo publico un artículo toda la semana en el periódico Hoy, se titula Ralentización de la economía y de las expectativas. Porque la economía, al igual que todo en la vida, depende de expectativas. Si usted tiene una expectativa negativa sobre algo personal, a veces se autorrealiza la profecía. Si usted tiene una expectativa negativa con la economía, usted compra menos. Usted se cuida, usted no invierte lo que tenía pensado en invertir. Usted tiene miedo. Usted dice, no, yo voy a aguantar esta inversión para el año que viene. Y yo siento que después de muchos años de expectativas positivas, hay expectativas negativas en esta economía. Por ejemplo, vimos el cuadro ahí del crecimiento 2.9. Pero si usted se va al cuadro del crecimiento de este año,
que fue 1.4. Usted ve ese cuadro, prácticamente todos los sectores decrecieron. El agropecuario creció 3.7, pero eso bajito. Minas, menos 12.6. Manufactura local, la industria local decreció 3%. La zona franca, señores, decrecieron 1.5. La construcción 1.9. La construcción en el año 21 fue el motor de la economía. En el 22 lo fue la construcción, turismo. Turismo creció 25% el año pasado. Ahora está creciendo 11%. Y los sectores que crecieron no aportan tanto a la economía como energía y agua, comunicación, salud, administración pública. Señor, el comercio decreció 0.5. ¿Qué significa eso? Que se está vendiendo menos. A mí en la semana me decía un gran empresario, me dijo, julio fue un mes muy malo y agosto sigue mal. Lógico, la gente ha perdido capacidad de compra y al perder capacidad de compra está comprando menos. Y al comprar menos hay menos demanda. Y al haber menos demanda hay menos actividad económica. Por eso, el gobierno puede seguir hablando de crecimiento de 4%, a lo sumo 3%, a lo sumo. Porque con un decrecimiento en el séptimo mes de 1.4, por usted crece 4, usted necesita que el resto de los meses del año crezca en promedio 5.4, y eso es imposible con las circunstancias internas y externas, porque el Banco Central está atado a mayores estímulos. Dio estímulos en junio y julio, casi 58 mil millones inyectados a la banca, para que la banca lo prestara máximo 9%, pero por otro lado, para impedir la inflación, recogió ese dinero. Y por eso hoy hay menos dinero en manos del público que el 1 de junio, cuando comenzaron los estímulos, y por eso hoy los billetes emitidos, que es el componente expansivo, en los billetes que están en la calle, son menos que el 1 de junio. Porque el Banco Central inyecta por un lado, pero saca por otro. Porque sabe que si deja demasiada liquidez en la economía, se le dispara la inflación. Pero estamos viviendo también dos fenómenos que compiten con el crecimiento. Los estímulos debieron disminuir las tasas de interés. Tanto la tasa activa es la tasa a la cual los bancos prestan. La pasiva es la que los bancos le pagan a los ahorristas, a los que depositan en certificados. ¿Qué ocurre? La tasa pasiva ha disminuido. Por eso ha producido un fenómeno con la tasa activa. La tasa activa de 15 puntos y pico en mayo se desplomó, bajó 12 puntos y pico a junio. Pero de ahí en adelante la tasa activa está comenzando a crecer y hoy la tasa activa está más alta que el 1 de junio. Si los estímulos no han logrado que a lo que prestan los bancos haya disminuido. Eso es un tema de expectativa. Hay un pesimismo, hay un temor a la devaluación y los bancos se están cuidando. No, yo no voy a prestar más bajo, yo voy a ser más conservador. Pero ¿qué ocurre? Tenemos otro fenómeno. Que antes eso provocaba una algarabía en los medios y en los economistas, ahora no se dice nada. Señores, hay un proceso devaluatorio. El Banco Central desde el 1 de junio hasta ahora ha perdido alrededor de 1.600 millones de dólares en reservas. El Banco Central ha inyectado 945 millones de dólares en la economía y eso no ha parado la devaluación. El peso se ha devaluado desde el 1 de junio hasta ahora alrededor de 4%. De 54 y pico por uno, ya estamos casi en 57. Y eso afecta a los precios. Pero eso no lo dice nadie. Antes usted veía cuando subía el dólar, usted veía los titulares todos los días de los periódicos. Y usted veía a los economistas escribiendo.
Hoy todo el mundo está callado. Somos pocos los que lo decimos, pero bueno, esa es la realidad. ¿Por qué la tasa se ha devaluado? Porque hay un tema de expectativa. Y además porque como el Banco Central bajó la tasa y los Estados Unidos la sigue subiendo, se ha estrechado. Entonces aquí usted tiene jugadores sofisticados que pueden cambiar su inversión de peso a dólar. Hoy en día un certificado del Tesoro de los Estados Unidos, que es el instrumento más seguro del mundo, está pagando 4.5%. Aquí usted no va a obtener esa rentabilidad en dólares. Entonces, si usted se va y deposita y compra instrumentos del Tesoro, no solamente usted tiene más interés, sino que se está protegiendo de la devaluación. Si el Banco Central está atado de mano, no puede hacer estímulo porque tiene que retirarlo y disminuir la liquidez, pero tampoco puede disminuir la tasa de política porque los Estados Unidos va a seguir subiendo la tasa de política. Usted diría, bueno, desde el punto de vista fiscal, el gobierno tiene holgura con ese presupuesto, pero el gobierno no ha podido ejecutar nunca el gasto de capital. Lo va a poder hacer en lo que resta de año, pero además debe tener mucho cuidado. No puede aumentar el déficit fiscal porque desde fuera los que compran bonos dominicanos nos están observando y ellos están evaluando el comportamiento fiscal y eso podría encarecer el costo del endeudamiento que sigue creciendo, pero el refinanciamiento, porque los países nunca pagan la deuda. Usted sustituye deuda vieja por deuda nueva, pero si esa deuda nueva le cuesta más cara, el negocio es capa perro. Entonces, ese es el panorama económico que yo veo que no me agrada. Yo quisiera ver la economía creciendo, el tipo de cambio estable, las tasas de interés asequibles, pero esa no es la realidad. Nos vamos a la entrevista, no se la pierdan, con la licenciada Delia Josefina Ortiz. No se la pierdan, un caso especial. Ella es precandidata presidencial del PRM. ¿Por qué? ¿Por qué compite? En unos minutos.